Tenía escrito en este cuaderno todo el guión completo de este vídeo o las cosas más importantes sobre las estafas que os podéis encontrar en Egipto una vez lleguéis ahí, pero creo que va a ser menos guionizado y un poco más natural y os voy a contar toda mi experiencia durante los 7 días en Egipto. No sé si alguna vez os han intentado estafar o os han intentado engañar por la calle, pero creo que Egipto se lleva la palma en este sentido. Sí os diré que ha sido un viaje maravilloso, que lo repetiría una y mil veces, pero creo que tenéis que tener en cuenta una serie de cosas antes de viajar a este país, ya que no es todo como nos lo cuentan y sus gentes no son tal y como nos las presentan en muchas historias. Hemos conocido un poco de todo, desde gente que te lleva a su casa, te presenta a su familia, a sus padres, a sus hijos y bueno, quieren darte todo desde el primer momento porque están encantados de que puedas compartir un rato con ellos, hasta otros que verdaderamente se aprovechan del turismo y se aprovechan desde el primer momento en el que pones un pie en Egipto. Vamos a empezar con el tema de las estafas. Voy a hacer un par de vídeos en los que os daré algunos tips para el viaje, para los que os vayáis a animar a ir en los próximos meses. Y bueno, estafa número uno. Nada más llegar al aeropuerto. Es que no os hace falta ni salir del aeropuerto para que ya empiecen a timaros. Recalco, es un país maravilloso, tiene gente maravillosa y en ningún momento este vídeo va dirigido a hacer ningún tipo de ofensa a su sociedad ni nada por el estilo. Simplemente yo voy a contar toda mi experiencia y lo que como turista he visto y quiero que evitéis vosotros, ¿vale? Llegas al aeropuerto y no os fiéis de absolutamente nadie. Todo el mundo que quiera haceros un favor, que quiera llevaros la maleta hacia el taxi más cercano para ir al hotel, todo aquel que dice ser un guía o dice ser un trabajador del aeropuerto, que os pueda ayudar con algunos trámites, que os pueda ayudar incluso a conseguir la tarjeta del internet una vez que llegáis allí, que también aprovecho para deciros que una vez llegáis, compradla en el aeropuerto porque tenéis un par de tiendas, de hecho creo que está hasta Vodafone y Orange en el propio aeropuerto del Cairo donde podéis adquirir la tarjeta y tener internet desde el minuto uno, ¿vale? No os fiáis de nadie, lo que os decía. Ni el que te quiera acompañar a llevarte las maletas, ni el que quiera llevaros hacia algún taxi o cualquier medio de transporte que os vaya a sacar del propio aeropuerto. No necesitáis a nadie, hacedme caso. Si controláis un mínimo de inglés, mucha gente habla inglés, y si, bueno, os hacéis un poco a la idea de que tenéis que salir del aeropuerto, coger un taxi como en cualquier otro país y dirigiros al hotel, no necesitáis a nadie, no necesitáis que nadie os lleve las maletas a ninguna parte y mucho menos que contraten ellos el taxi por vosotros. Hay empresas dedicadas ahí a poneros el transporte. Os van a multiplicar el precio, no se os ocurra. Os cuento un poco mi experiencia personal en este caso y es que llegamos a unas horas un poco tarde, ya era la 1 de la mañana y no teníamos muy claro el tema del transporte, de cómo iba. Yo descargué la aplicación de Uber, pedí un Uber desde lo que es el aeropuerto para llevarnos al hotel correspondiente, que de hecho estaba en Giza, ¿vale? Otra cosa que os comentaré en otro vídeo, porque no os recomiendo demasiado que os quedéis en Giza a dormir. Sí que hay buenos hoteles y tal, pero bueno, ya hablaremos de este tema. ¿Y qué pasa? Que una vez que yo pido el Uber, primera experiencia negativa con esta empresa en Egipto, llega un mensaje del conductor y quiere cancelar el viaje que yo ya he pagado a través de la aplicación y cobrarme en efectivo. Es decir, te mandan un mensaje como conductor, que os habrá pasado aquí en España o en cualquier otro de los países donde estéis con esta misma empresa o similares. Lo que hacen es cancelarte el viaje. En este caso, te mandan un mensaje y te dice: lo siento, pero no puedo acceder a ir a recogerte al aeropuerto porque hay unas tasas de entrada muy altas, es decir, todos achacan a que hay un billete de entrada al aeropuerto, que ellos tienen que pagar una especie de ticket para poder entrar a recoger a los pasajeros y salir.
Te interrumpo un momento para pedirte que te suscribas si te está gustando el vídeo, porque es una serie completa de toda mi experiencia aquí en Egipto y os voy a contar absolutamente todo lo que haría y lo que no si volviera a venir de nuevo, ¿vale? Es interesante porque hay muchas cosas a tener en cuenta en este país antes de llegar. Suscríbete, porfa, te dejo con el vídeo. No tenemos del todo claro que esto sea verdad, pero para mi gusto se aprovechan de este tema, que no sé hasta qué punto pagan ellos nada o cuánto pagan o cuánto les sale la tarjeta como para poder entrar y salir. Sí que es verdad que los controles del propio aeropuerto cuando sale o entra el taxi enseñan como una especie de acreditación, pero ¿quién te dice a ti que esa acreditación no la pagan mensual y te está intentando engañar para cobrarte más? Que creo que van por ahí los tiros. Si alguno sabéis cómo va esto, pues dejadlo en comentarios, así nos enteramos todos. El tema es que te cancelan el viaje y te pretenden cobrar de un viaje que vale 1 o 2 euros, porque realmente los viajes en Uber son verdaderamente baratos. 10 a 20 euros, 25 euros por acercarte hasta tu hotel. Casi todos los trayectos del aeropuerto a los hoteles rondan entre los 15 y los 25 euros, ya sea a 500 metros como a 5 kilómetros, ¿vale? Como continuamente me estaban, venga, a cancelar los viajes de Uber, yo ya hablaba con mi hermano y le decía, pero ¿qué hacemos? No nos quedó otra opción que salir a la calle y coger uno de los taxis que había en la entrada. ¿Caímos en la primera estafa? Pues seguramente, seguramente sí. Era la 1 de la mañana y necesitábamos llegar al hotel porque ya llevábamos, pues el viaje de 5 horas no es muy largo, pero al final todo viaje en avión se hace un poco pesado y llegas a un país en el que nada más llegar ya tienes que estar sacando la visa en el aeropuerto porque no la habíamos sacado online. Bueno, estábamos cansados y queríamos llegar ya al hotel, así que decidimos coger un taxi en la entrada, nos clavó 25 euros y ya os digo, era un trayecto desde el aeropuerto hasta las pirámides. ¿Qué queréis que os diga? Empezamos bien, ¿vale? Empezamos muy bien la experiencia en Egipto. Siguiente situación incómoda o estafa, no sé cómo llamarlo esto, pero bueno, nos ocurrió nada más llegar al hotel. Como os digo, nosotros nos hospedamos la primera noche frente a las pirámides. Os diría, ¿es algo recomendable o no hospedarse en esta zona? Pues yo, si volviera de nuevo, os diría que no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Sí, que es una bonita experiencia llegar y tener las pirámides de frente, salir por la ventana y poder ver esta gran maravilla, incluso desayunar enfrente a las mismas, pero tú llegas a la zona, según nos dejó el taxi, y subimos las maletas al hotel. El hotel, mira, los hoteles realmente son muy baratos y muy buenos. Llegamos allí, las camas perfectas, todo muy limpio, el trato estupendo, eran unos chavales jóvenes y la verdad nos dieron un trato muy bueno, pero se nos ocurrió pues ir a cenar algo, pues porque llevábamos ya un montón de horas sin comer nada y dijimos, bueno, no vamos a buscar el mejor restaurante ni de comida local ni nada por el estilo, vamos a buscar alguna guarrada que podamos comer rápido y fuimos al primer KFC que hay enfrente a las pirámides, que de hecho es el único que hay por la zona. ¿Qué ocurrió? Bajamos las escaleras, pones un pie en lo que es la calle y te encuentras a un montón de niños de repente, os estoy hablando de que serían ya las 2 y pico de la mañana, niños pidiéndote dinero, ofreciéndote souvenirs por 1 euro. eh, si ven que no accedes a darles dinero, porque la verdad es una situación bastante complicada y bastante incómoda, porque ¿cómo no vas a darles unas monedas a niños de 3 4 6 8 años como mucho, que están rebuscando en las papeleras para ver si encuentran algo o para ver si consiguen comer algo? O sea, ¿cómo no vas pues, a ponerte en su lugar y a ver a ese niño que te está pidiendo en ese momento y no le vas a dar una moneda? ¿Cuál es el tema? Que nosotros con el rato, observando un poco, nos dimos cuenta de que al final es simplemente una estrategia. Hay un adulto o varios que están dándoles esos souvenirs, ¿vale? Porque ¿de dónde van a salir si no? Todos los souvenirs que llevan encima para ofrecértelos. Em, lo que hacen es dárselos y claro, el niño te viene, pues ya al final tú te sientes en esa obligación de poder ayudar a ese niño, como es normal y es natural, se te parte el alma al verlo.
le entregas el dinero que sea, te quedas los souvenirs a cambio y tú les ves que al final van viniendo otros diferentes, pero que todos hacen más o menos el mismo recorrido. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo negocio con esto. No sé si será mucho dinero o poco el que consigan, pero dudo mucho que ese dinero vaya para esos niños. Es más, lo veo más como una especie de mafia que los utiliza simplemente para sacar el dinero a los turistas. Luego me imagino pues que les darán un plato de comer o yo qué sé, no lo sé cómo va el tema, pero no nos gustó cómo estaban evolucionando las cosas y eso es algo que se desarrolla continuamente alrededor de las pirámides. Por este mismo motivo y por el acoso que recibimos los 2 días siguientes que estuvimos allí, no os aconsejaría la zona para pasar la noche. No son situaciones de inseguridad como tal, de que os vayan a robar o de que os vaya a pasar algo en la zona, sino más bien te sientes violentado continuamente y te sientes acosado cuando llegas y no paran continuamente de ofrecerte cosas, de pedirte dinero. Es como, no sé, es una situación horrible en unos momentos que tú acabas de llegar y lo único que pretendes es llegar a tu hotel, descansar y al día siguiente pues ir a ver todo lo culturalmente interesante que hay en el país. Pero nos han vendido el país de una manera muy diferente a lo que es en realidad. Hay muchísima pobreza, pagas una entrada bueno, pagamos alrededor de 80 euros entre dos personas por ver todo el recinto de las pirámides con todo lo que incluía. Y luego, sin embargo, sales un paso simplemente fuera del recinto y está completamente lleno de basura, con niños en muy malas condiciones pidiendo dinero, con perros famélicos dando vueltas alrededor de lo que es el recinto. Es una situación muy caótica, muy desesperante el hecho de que estén continuamente pidiéndote algo o de que te ofrezcan cosas gratuitas y luego casi te sientas amenazado si no les pagas algo por el servicio que hayan hecho, porque lo han hecho de voluntad propia, pero resulta que todo es por propinas, o sea, nada lo hacen de manera pues, altruista y porque quieran ayudarte. Sí que te vas a encontrar gente de esta, yo no digo que no, o sea, hay gente buena en todos los lados y gente que es amable siempre y nosotros también la hemos encontrado, sobre todo durante los últimos días, cuando ya te estás acostumbrando a ver el perfil, pues sabes identificar un poco quién viene a intentar sacarte algo de dinero o quién verdaderamente está siendo genuino, pero son los casos que menos. Lo siento si sientan mal, pero es la realidad y me gustaría que fuerais avisados. Siguiente estafa. Ya hemos salido del hotel, hemos puesto un pie en la calle, hemos visto la realidad de Egipto y nos disponemos a ir a ver pues todo lo culturalmente interesante como os decía. Nosotros empezamos por todo el recinto de las pirámides, como es lógico, porque es lo que teníamos enfrente del hotel. Todos los guías que os encontréis en la puerta, en el interior del recinto, a los alrededores, ofreciéndote con una tarjeta aquí, que es el guía, que es el que te va a llevar, que si no, no te vas a enterar de nada, que vas a necesitar un guía obligatoriamente, que tal, que cual, es todo mentira, ¿vale? Sí que hay guías y que los podéis contratar con las empresas especializadas en esto, lo podéis ver online, lo podéis tener contratado desde antes de llegar, pero cuidado con toda esta gente porque en general lo único que van a hacer con vosotros es llevaros a hacer un recorrido que vais a hacer igualmente vosotros, que se saben exactamente dos datos, que los vais a saber vosotros igualmente accediendo a ChatGPT mismamente o a Internet. Se tienen memorizados ese par de datos, van a querer haceros fotos por las que luego os van a cobrar. Ojo con esto, van a querer llevaros a los trayectos de camellos, caballos, burros o todos los animales que hay adentro. ¿Para qué? Para entrar un poco en el negocio de ellos también, porque al final te das cuenta de que todos entre sí están relacionados y tienen ciertos pactos. Es como una especie de negocio turbio, ¿vale? Os llevan. mm, Tal, tienes que hacer el trayecto en camello porque si no, hace 50 grados, no vas a poder dar la vuelta a todo el terreno porque hace muchísimo calor, no se puede hacer andando. Mentira, mentira. El trayecto se puede hacer andando. Llevas una botella de agua y una gorra y lo haces andando. ¿Que hay 50 grados? Hay 50 grados durante todo el viaje. Nosotros hemos estado haciendo un total de 20 y tantos kilómetros al día para ver las ciudades y para ver todos los monumentos que hay, los museos,
las zonas más céntricas o menos turísticas también de las ciudades. Hemos hecho 20 y pico kilómetros todos los días, que hace mucho calor. Evidentemente que tenéis que ir prevenidos, ir con una gorra y con agua continuamente también, pero que el trayecto de todo lo que son las pirámides lo podéis hacer andando y no es necesario que subáis a un camello o a un caballo. También es así. Esos pactos hacen que a ti lo que es la entrada básica de las pirámides, que no pasa a los 15 euros, si queréis ver todo son más caras, como os digo, nosotros pagamos 80 euros casi entre los dos, pero si queréis entrar y ver lo básico y tal, por un precio muy módico lo podéis ver y podéis salir de ahí si hacéis caso a todo este tipo de cosas, pues habiéndoos gastado gran parte del presupuesto del viaje. ¿Por qué? Porque todos los que están ofreciéndoos algún tipo de servicio dentro de las propias pirámides os están estafando. Tenéis vendedores dentro. Por el agua, no sé cuánto dinero. Llevad el agua ya desde fuera, compradla en alguna zona que esté un poco alejada de lo que es el recinto para que no os claven esa pasta. No compréis agua dentro, no compréis cosas dentro porque os van a multiplicar el precio de algo que valga 1 euro para un local, os van a cobrar 5, 10 o lo que sea. El tema de los trayectos con animales, ¿estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo? No voy a entrar en este punto porque habrá gente que no esté a favor de este tipo de atracción, ¿vale? Con animales en la que os dan una vuelta y otros, sin embargo, pues que no les importa. Sí que es verdad que los animales no están en el mejor estado posible, eso os lo digo ya desde aquí y no hace falta ser muy listo para darse cuenta cuando los ves con ciertas heridas, con rasgos de que el animal no se está alimentando bien ni está bebiendo suficiente líquido como para hacer esos trayectos continuamente con peso. No quiero entrar ahí, ¿vale? Os quiero hablar de lo que es la estafa en sí. Os cogen, os suben al camello y os dan la vuelta de rigor diciendo que no va a costar más que pues echarle 4 o 5 euros. ¿Qué pasa? Que os van alejando cada vez más de la zona, os van dando una vuelta cada vez más grande, lo que conlleva que una vez estés lejos ya de la puerta de salida, ya empieza a decir que no ese es el precio pactado, que ahora también incluye la vuelta. Por lo que un viaje, pues de lo que os digo, de 4 o 5 euros se os puede convertir en 40, en 25, en 50 o en lo que os quiera pedir a la llegada de la puerta de la salida. Si os negáis a pagarlo, generalmente no acceden a bajaros del camello y tenéis 2 santos metros para lanzaros del caballo o del camello abajo. Si no lo habéis pagado, no os va a bajar. Os deja arriba y ahí os quedáis, ¿eh? Eso una. Por otro lado, son los mismos que también os hacen las fotos durante el recorrido o también os vais a poder encontrar el caso en el que haya fotógrafos que os dicen, ay, te hago una sesión, tal, soy fotógrafo profesional. No os creáis estas cosas porque dudo mucho que haya fotógrafos profesionales autorizados para hacer todo esto ahí cuando sé de mucha gente a las cuales han hecho ciertos reportajes y después ni se lo han enviado al hotel como prometen, ¿vale? Eso de primeras. Los que os las hacen con vuestros propios móviles, cuidado, porque en un principio lo hacen de buena voluntad, te hago ciertas fotos y luego, si no le pagas, no te devuelve el teléfono. Así que son situaciones muy, muy, muy incómodas. Si tienes una personalidad fuerte, puede que salgas victorioso en la gran mayoría de los casos, porque hay un momento que les dices basta y basta. Pero si no es así y vas como con tu sonrisa de turista por la vida y con toda la tranquilidad del mundo y con la buena voluntad del mundo, os van a estafar en la mayor parte de los casos y os vais a ir pagando pues mucho más de lo que teníais que haber pagado por el viaje, que precisamente no es un viaje caro, pero acaba siendo más caro por este tipo de cosas. Como sabéis, en este país, igual que en otros muchos, hay precio turista y precio local. No quiere decir que esté mal o bien. Yo entiendo que, por ejemplo, un local pueda pagar menos por acceder al recinto de las pirámides que un turista que especialmente va a eso. Pero que todo sea precio local o precio turista es una aberración. ¿Por qué debo pagar yo por un agua 4 euros cuando vale 12 céntimos? Son este tipo de cosas las que a mí personalmente no me han gustado del viaje. No todo tiene por qué ser bonito, no todo tiene por qué ser una experiencia fabulosa, que verdaderamente la ha sido y no tienes en cuenta todo esto de tal manera que te pueda fastidiar el viaje, pero yo
por cómo soy y por mi personalidad y por cómo es mi hermano, que es el que ha venido conmigo al viaje, pues no nos ha afectado de esa manera, pero si tú vas enfadado, si vas encabronado ya al viaje, si decides tomarte Egipto como un destino para descansar, ojo, que no vais a donde creéis que vais, ¿vale? Porque todo esto pasa a diario. Luego, siendo mujer, cuidado también, porque vais a tener situaciones que no sean agradables. Esto no entra dentro del tema de las estafas y es algo de lo que os hablaré en alguno de los vídeos siguientes, porque os dejaré unos cuantos tips o unas cuantas advertencias más que podáis tener en cuenta antes de iniciar el viaje, pues para que os puedan servir. Respecto al tema de los tickets de museos, recintos del tipo pirámides, templos, cuidado, a las entradas también hay gente que se está dedicando a vender ciertos tickets y no son los oficiales. Os están tongando el dinero y esto sí que es un engaño ya, porque esto ya no es que estén inflando los precios, es que te están engañando. O sea, tú estás llegando allí, te aparece un tío con una tarjeta de que él es el guía, de que no sé qué, que es un trabajador del templo y esos tickets no son válidos para el templo, ¿vale? Tenéis que comprarlos todos en el lugar que haya habilitado para la compra, el lugar oficial, que lo vais a ver claramente cuando lleguéis ahí, o bien hacerlo online con antelación y llevar ya todos vuestros tickets comprados y tal. Sí que es verdad que no es nuestra forma de viajar, porque ya os lo comentaba en vídeos anteriores y os lo aprovecho a comentar aquí. Nosotros no cogimos más que la primera noche de hotel, incluso cogimos simplemente los vuelos al Cairo y la primera noche en Giza. Y luego, sin embargo, pues cogimos vuelos en el interior sobre la marcha, fuimos a Luxor. Nos gusta viajar así, no vamos con nada demasiado anticipado, pero sí que es un viaje que debéis organizar antes, ¿vale? Precisamente pues para evitaros pues ciertas situaciones incómodas. Veo respetable a la gente que va con guía o que va con ciertos tours ya pactados desde el principio, precisamente por este tipo de cosas. Gente mayor, por ejemplo, ya no digo nosotros, al final, pues mira, oye, pasas el trago o pues admites que en una de estas te han estafado o que te han mentido, qué tal, y sigues tu viaje y vas a tu aire y ya está. Pero gente mayor, por ejemplo, que quiera ir a descansar, que quiera que la recojan y la lleven directamente a su hotel o a su resort, que los hay muy chulos, para hacer un descanso y a la vez tener esta experiencia cultural tan fuerte y tan bonita, pues lo veo adecuado el tema de los tours y de los guías, ¿vale? Precisamente porque os vais a ahorrar muchos disgustos a lo largo del viaje y vais a ir más tranquilos. Los que vais más a vuestra bola como nosotros, pues tened en cuenta todas las recomendaciones que os voy a ir dando en estos vídeos, porque grabaré alguno más como os digo. El tema de las estafas, lo dicho, ni caso a nadie que quiera haceros favores. Todos los souvenirs que os traigan, el típico que os pone el pañuelo en la cabeza te va a cobrar. Devuélveselo porque te va a cobrar. Y es más, lo va a sacar del plástico, te lo va a poner y luego te va a decir que ay, ya no está nuevo, ya lo has usado, es tuyo, 5, 10 euros. Cuidado. El tema de los pagos y del dinero. Haced los cambios de dinero en sitios fiables. Es decir, los podéis hacer en los bancos que cierran a las 3 de la tarde, los podéis hacer en cajeros incluso, y de hecho en los vídeos anteriores tenéis algunos en los que nosotros sacamos dinero y no nos cobraron comisiones. Ojo con cambiar el dinero a gente por la calle, porque también se ofrecen a cambiarte euros por libra egipcia y ahí te la vuelven a meter porque tú no controlas demasiado bien el cambio y ya la has liado. Así que no es necesario que os metáis en este tipo de movidas, ¿vale? Y luego, por otro lado, el tema de los pagos con tarjeta. Podéis pagar con tarjeta en muchos sitios. Por ejemplo, los hoteles, si no los habéis cogido con antelación, nosotros llegamos ahí, oye, dame una noche aquí tal, pagas con tarjeta. Ojo en los sitios en los que os dicen, ay, déjame la tarjeta o ay, pásamela de nuevo porque resulta que ha fallado el pago. Muchas veces no está fallando el pago, están cobrándotelo por duplicado y te vas a dar cuenta cuando llegues a casa y revises tus cuentas de que te lo han cobrado 2 veces. Ojo, no es que falle el pago, es que te lo están intentando cobrar por duplicado. El hecho de que se te lleven la tarjeta o que se te lleven la maleta y te la pongan aquí, cuidado con estas cosas y sobre todo con el tema del transporte, vuelvo a lo mismo, es con lo que peor nos hemos sentido. De hecho voy a dedicar un vídeo entero a comentaros una situación que nos ocurrió en Luxor, nada más llegar desde el aeropuerto al hotel,
que maldita sea el momento en el que nos subimos nosotros al taxi que os contaré más adelante. Si quieres seguir viendo la serie y quieres tener algún tip o recomendación más para tu viaje a Egipto, dale like a este vídeo, suscríbete, que no cuesta nada y me ayudas un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.